El Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsoniano es el más visitado del mundo. Su colección contiene algunas de las aeronaves y naves espaciales más importantes de la historia, que fueron diseñadas, construidas y pilotadas por hombres y mujeres que rebasaron las fronteras de la aviación. En octubre de 1968 se instaló el motor de cohete en el HL-10 y Jerry Gentry se subió a la cabina para el primer vuelo con motor. Segundos después del arranque, el motor de cohete XLR-11 falló. 2 semanas después, John Menke fue lanzado desde el B-52 a 35.000 pies de altitud y pudo poner en marcha 2 cámaras del XLR-11. A medio gas, el HL-10 se elevó a más de 7.000 pies y alcanzó una velocidad máxima de 533 millas por hora. Finalmente se había hallado respuesta al interrogante. El HL-10 con motor podía volar como un avión normal. Desde 1967 el Ejército del Aire había estado haciendo pruebas con su propia nave, el X-24A, diseñado y fabricado por Martin Marietta. Era diferente de las naves de la NASA, tanto por la forma como por el sistema de control, pero utilizaba el mismo motor de cohete, el XLR-11. A principios de 1970 ya volaba satisfactoriamente con motor. Justo después de efectuar su primer vuelo, reapareció con éxito bajo otra forma, tras una laboriosa reconstrucción. Este es el aspecto que ofrecía el M2F3 reconstruido después del grave accidente de Bruce Peterson cuando regresó a Edwards, listo para volar de nuevo. La modificación más importante era que habían añadido una tercera aleta en medio del fuselaje trasero. Se había introducido este cambio para aumentar la estabilidad de un vehículo que carecía de cualidades de manejo. Las pruebas del M2F3 fueron encomendadas al veterano piloto de pruebas del X-15, Bill Dana. Efectuó el primer vuelo sin motor en junio de 1970 y en octubre se lanzó desde el B-52 para su primer vuelo con motor de cohete. Este vuelo terminó pronto al fallar el motor de cohete, pero en 1971 efectuó varios vuelos supersónicos, probando un nuevo tipo de vuelo con un sistema de radiocontrol, que sería un precedente del tipo de sistema usado para la Space Shuttle. Pero la nave más parecida, por el aspecto y la aerodinámica, a lo que sería el Space Shuttle fue el X-24B del Ejército del Aire. Durante 1974 y 1975 efectuó varias misiones para recoger datos utilizados en el proyecto Shuttle y también incrementó la velocidad y el envolvente de altitud del proyecto. Voló a mayor velocidad y altitud que cualquiera de las otras naves, alcanzando 74.000 pies y unos 76 Mach. Cuando fue retirado a finales de 1975, terminó el programa de las naves espaciales. Por lo general, tuvimos algunos problemas con las diferentes configuraciones, pero no eran importantes. Sobre todo, se trataba de la calidad de pilotaje. Había que encontrarle el tranquillo, por decirlo de alguna manera, al sistema de control de vuelo. Y al final, todas las naves podían ser pilotadas con tranquilidad. Se pilotaban, como ya he dicho, como los típicos aviones de combate. Pensamos que las pruebas efectuadas demostraban que ese tipo de vehículos, sin ninguna duda, podían controlarse y efectuar con ellos aterrizajes seguros.
Yo diría que el proyecto de las naves espaciales dio al Departamento del Espacio de la NASA la confianza necesaria para considerar la configuración de esas naves para la generación siguiente. Y ese fue, naturalmente, el Shuttle, más que un vehículo, digamos un tipo de cápsula. Se pensó seriamente en utilizar la configuración de cápsula para la misión del Shuttle. Pero por suerte se inclinaron por el concepto de nave aerodinámica. Y aunque el Shuttle no es una nave aerodinámica, responde ya a la tecnología de esas naves. El diseño definitivo del Space Shuttle estuvo muy influido por el hecho de que las naves aerodinámicas y el X-15 habían efectuado acercamientos y aterrizajes sin motor, sin problemas, desde grandes altitudes. Una vez realizado, y habiendo demostrado que desde el punto de vista operativo era algo totalmente a nuestro alcance, creo que eso dio mucha confianza para atajar el problema, instalando una especie de respiradero en el motor de ayuda para el último tramo de aterrizaje. Eso ahorró mucho dinero al proyecto y muchos quebraderos de cabeza. La idea del Shuttle sobrevivió a los recortes financieros de los programas espaciales que se produjeron a principios de los 70. En 1972 el primer contratista seleccionado fue North American Rockwell, y lo que surgió después de un largo trabajo fue una de las máquinas más complejas que se hayan diseñado nunca. Reconocí y aprecié, sin duda, el hecho de que se tratara de un avión extraordinariamente complejo. También comprendí la razón de su complejidad. Tenía que ser una máquina muy bien preparada. Cuando colocas una nave con tripulación en el espacio, no puedes permitirte los fallos que se producen en un avión, con el cual te puedes dar el lujo de volver a casa enseguida. El primer Shuttle, el Enterprise, no estaba destinado a ir al espacio. Su misión era explorar las características del vuelo atmosférico en órbita después de un lanzamiento en el aire desde un Boeing 747 modificado. Para un futuro piloto del Shuttle, la preparación constituía un reto considerable. El Space Shuttle era una máquina mucho más compleja que el X-15. Contenía más sistemas y eran más completos, lo cual se sumaba a la complejidad de todo el sistema y todas las tareas del piloto. Por eso eran necesarias muchas clases, mucho estudio y aprendizaje de sistemas. Se trabajó a fondo con los simuladores. Antes de los vuelos del Enterprise, naturalmente no teníamos pruebas de que el avión volaría tal como lo indicaban los simuladores. Pero debo decir que los ingenieros que diseñaron los modelos de simulador realizaron un trabajo excelente. Era una simulación muy fiel a la realidad de cómo el Enterprise iba a volar. Y los vehículos subsiguientes que entraban en órbita también volarían con todas las garantías. Se escogieron 2 tripulaciones para pilotar el Enterprise. El programa de entrenamiento con el simulador y en clase fue largo e intenso. Fred Haise, del programa Apolo, era el comandante de la primera tripulación. Joe Engle, del X-15 y del Apolo, era el comandante de la segunda. El piloto de Joe Engle fue Dick Truly, un astronauta de la NASA y comandante de la Marina. El piloto de Fred Haise también era del programa Apolo y del Ejército del Aire, Charles Gordon Fullerton. El grupo pilotó una serie de aviones distintos. El pilotaje de un Boeing 707 les dio la idea del pilotaje de un avión de un peso similar al del Enterprise. También pilotaron un Corsair A7 trucado, el avión Digitac. El control del avión se efectuaba a través de un sistema electrónico digital en el que un ordenador interpreta los movimientos de los mandos, los modifica para adecuarse a las maniobras del avión y los envía a las superficies de control. Pero también disponían de un avión especialmente diseñado como simulador de vuelo Shuttle.
Teníamos un muy buen entrenador aerotransportado, además del T-38, que podíamos configurar, y en lo que se refiere a rendimiento, muy parecido al Shuttle, para efectuar las aproximaciones y tener una idea visual de la llegada a la pista. El 38 no nos ofrecía las cualidades de manejo que nos iba a dar el Shuttle, pero el avión de entrenamiento del Shuttle, el Gulfstream, ofrecía unas características y unas cualidades de manejo extremadamente similares a las del Shuttle. La parte izquierda de la cabina del Gulfstream se montó igual que en el Shuttle. La parte derecha tenía un sistema de control convencional. El avión también tenía un ordenador a bordo y un tercer asiento para otro piloto de entrenamiento. El 17 de septiembre de 1976 sacaron el Enterprise del edificio de la Rockwell International en Palmdale, California. La banda tocó el tema de la serie televisiva Star Trek. Dos miembros de la tripulación del Enterprise ficticio estaban presentes y los niños de Palmdale eran muy conscientes del vínculo existente entre el nuevo Space Shuttle y el Enterprise que veían en televisión. El 31 de enero de 1977, el Enterprise realizó el viaje de 36 millas desde Palmdale hasta el centro de investigación de la NASA en Dryden, Edwards. Una gran parte de la población del Valle de Antelope se congregó para presenciar su llegada. El Enterprise iba a ser el primero de 5 Shuttles Orbiters fabricados según el contrato original con la North American Rockwell. El proyecto era importante para la economía de la zona de Palmdale-Lancaster, y es por eso que las familias seguían con interés y preocupación el desarrollo de los acontecimientos. En el centro de investigación de Dryden se instaló el Enterprise en el aparejo que lo colocaría encima de un Boeing 747 reconvertido para efectuar una serie de vuelos de prueba atmosféricos. El aparejo fue denominado AAD, Aparato de Acoplamiento y Desacoplamiento. El 8 de febrero de 1977 se acopló el Enterprise a la aeronave del transbordador. El piloto Fitz Fulton pilotó lo que él llamó el biplano más grande del mundo. Había conocido a Fitz Fulton, que era comandante del 747. Lo conocía desde hacía mucho tiempo de los vuelos de prueba en Edwards. Y no hay nadie que respete más como piloto de grandes aviones. Conoce bien el oficio. En este sentido no me preocupaba en absoluto. En realidad no me preocupó lo más mínimo todo lo referente a vuelos cautivos. Solo era cuestión de comprobar ciertos sistemas que queríamos verificar y comprobar su rendimiento antes de lanzarse al vuelo libre. Y, como digo, Dick y yo estábamos tan ocupados que el tiempo que duró el vuelo fue ínfimo. Cuando finalmente Joe Engle realizó su primer vuelo, se habían efectuado 5 vuelos de prueba sin piloto con el Enterprise. Entonces se realizó una serie de 3 vuelos, en los cuales el Enterprise, con tripulación a bordo, permaneció acoplado al 747. Tenían un propósito específico. Se trataba de obtener datos aerodinámicos sobre la sustentación de la nave en diferentes condiciones en el transcurso del vuelo acoplado con el 747 para determinar con seguridad que era posible efectuar una separación correcta. El 12 de agosto de 1977, Fred Hayes y Charles Fullerton efectuaron la primera separación o desacoplamiento de la aeronave transportadora 747. Los primeros vuelos libres fueron realizados con las salidas de los motores del Shuttle cubiertas por un cono aerodinámico. Teníamos una puntuación muy extrema de datos de vuelos de prueba que queríamos alcanzar en esa configuración, incluso con el cono de cola instalado. Y cabe decirlo, fue un trabajo tremendo hasta llegar a la meta propuesta. Como acostumbra a ocurrir en la mayoría de vuelos de prueba, fue para mí una experiencia que me aportó mucho.
sentarse a planificar, descubrir qué tipo de maniobras eran necesarias para volar, para optimizar los datos para los ingenieros y conseguir los parámetros que deseaban. Y entonces realizar esas maniobras con la máxima precisión posible y recuperar además el avión. En el primer vuelo libre de Joe Engle, el Enterprise hizo un giro a la izquierda a 1.8 G y se comprobaron los aerofrenos y el timón de dirección ranurado. Entonces efectuó la aproximación en picado hacia el lecho del lago en Edwards con un aterrizaje del Enterprise a unas 200 millas por hora. Los 4 miembros de la tripulación del Shuttle consideraron que el Enterprise equipado con el cono de cola era un aparato muy cómodo de pilotar. Con este modelo, la aproximación para aterrizar era muy suave. Cuando se eliminara el cono de cola, habría mucha más resistencia en la parte trasera y sabían que sería muy distinto. Joe Engle era el veterano de un gran número de vuelos de prueba y aterrizajes en el lecho del lago con el X-15. Podía comparar directamente el comportamiento de este vehículo con sus antecesores. Tenía un sistema de control de vuelo muy superior al del X-15. Y creo que en este sentido se podía reconocer fácilmente. Tenía una personalidad de avión eléctrico. No había duda de que las acciones ejercidas sobre el control de mando o el timón eran registradas e interpretadas por ordenadores. Y entonces, su intento de responderte como un avión era muy manifiesta. Pero era un vehículo noble. El Shuttle es un vehículo sólido, de reacciones nobles. Sin el cono de cola, las tripulaciones disponían de un menor tiempo de vuelo y el descenso era mucho más inclinado que en las primeras pruebas. El Enterprise descendía a razón de más de 10.000 pies por minuto, en un descenso muy similar al de sus predecesores, las naves aerodinámicas. De todas formas, el Enterprise demostró que podía aterrizar con seguridad tanto en la gran amplitud del lecho del lago Edwards como en pistas de aterrizaje convencionales. Después de 2 vuelos de prueba sin el cono de cola, el cometido del Enterprise en el desierto había terminado. Demostró que el Space Shuttle podía volar. A principios de 1978 se había convertido en un gasto excesivo el proyecto de preparar el Enterprise para ser lanzado al espacio. La NASA sufría recortes presupuestarios y el Enterprise estaba por debajo de los niveles de ingeniería necesarios para el vuelo espacial. La próxima parada del Enterprise sería el centro de vuelo del espacio de Marshall en Huntsville, Alabama, para una serie de pruebas de vibración en tierra, en las cuales el tanque de combustible externo del Enterprise y del Shuttle serían sometidos a vibraciones similares a las que se producen en el lanzamiento del Shuttle. Para hacer las pruebas con el Enterprise, se montó un simulacro en las instalaciones de pruebas del Centro Marshall. En camino hacia Huntsville, el tándem del Shuttle y el 747 hicieron parada en Houston, donde fueron recibidos por el gentío, ansioso por ver la última novedad del proyecto espacial americano. Para el Enterprise la bienvenida fue una ironía. Su futuro no estaba en el espacio. Se lo llevaron a Washington para ser expuesto en el Museo Nacional del Aire y del Espacio. El 12 de abril de 1981, John Young y Robert Crippen se subieron al Shuttle Columbia para efectuar un lanzamiento al espacio. Su cometido en esta primera misión consistía en comprobar el sistema orbital del Shuttle y las puertas de carga aérea. Mientras el Columbia se elevaba, rugiente, hacia la atmósfera, Joe Engle y Dick Turley se preparaban para la segunda misión del Columbia. Habían de sufrir algunos retrasos desesperantes. Hubo algún retraso y era frustrante.
Pero creo que tanto Dick como yo nos expresamos mutuamente nuestra preocupación por los amigos que habíamos invitado a presenciar el lanzamiento. Muchos invitados no pudieron quedarse. Sabíamos que íbamos a hacerlo, sin importarnos cuánto teníamos que esperar. El 12 de noviembre de 1981 habían pasado ya 4 días de espera. Estaba sorprendido del nivel de vibración que había cuando encendieron la sección de los propulsadores de los cohetes. Los motores principales se encendieron sin excesiva brusquedad. Cada uno de ellos tiene una potencia de propulsión de 470.000 libras. La sección propulsadora, cuando entra en ignición, tiene unos 2,5 millones de libras de potencia de propulsión, y me pareció que habían sufrido una ignición mucho más tremenda de lo que había previsto. No me pareció una fuerza espacial cuando empezaron a elevarse los 2 primeros minutos de encendido. Había mucha vibración, mucho estruendo mecánico del zarandeo del interior de cabina y de las cosas almacenadas en medio de la plataforma. La aceleración, en el momento de la ascensión, no era muy alta. Solo 1,5 G, debido al peso total del vehículo. Entonces subió hasta 3 G, y los motores iban ahogados para mantener el máximo de 3 G. No es que sea 3 G una fuerza imposible de mantener, pero durante un periodo de 8 minutos, que es el tiempo de inserción, unos 8 minutos y 45 segundos es difícil manejar botones o palancas. El brazo se cansa enseguida. No podía girar la cabeza dentro del traje presurizado. Tenía que levantar las manos y girar el casco para mirar hacia el otro lado o mirar por la cabina. Era algo más que incómodo, extraño. A los 2 minutos de vuelo, a una altitud de 33 kilómetros, la sección propulsora se separa. 7 minutos después se soltó el tanque externo de combustible y el Columbia entró en órbita. Era el 44 aniversario de Dick Truly. Él y Joe Engle habían llegado al espacio por primera vez en un shuttle. Tuvieron una serie de sensaciones nuevas, como por ejemplo la experiencia prolongada de estar expuestos a 0 de gravedad. La gravedad cero es un estado muy placentero. Se puede trabajar fácilmente. Los cambios de fluidos y el sentido del equilibrio en el oído contribuyen a sentirse en un contexto extraño. Y si no vas con cuidado, como nosotros al principio, con lo que comes antes de entrar en órbita, si tienes que permanecer en gravedad cero, es mejor tener poco líquido en el cuerpo. No estábamos al 100%, pero ninguno de nosotros estuvo incapacitado para funcionar. Sin embargo, fue muy frustrante tener la oportunidad de volar, de vivir aquella experiencia y aquellas pruebas y no estar al 100%. Los 2 astronautas tuvieron una decepción. La misión debía durar 5 días, pero un problema con una de las células de combustible la redujeron a 2 días. De todas formas, los objetivos principales se cumplieron, entre ellos la utilización del brazo manipulador por control remoto. Los pilotos de prueba están entrenados para dejar de lado el aspecto emocional, pero creo que lo que más recuerdo es algo muy poco propio de un piloto, pero que no podía dejar de hacer. Se trataba de flotar hasta la ventana y mirar hacia la tierra. Esa fue la experiencia más grandiosa de mi vida. Y creo que uno regresa y luego se siente como siempre, pero ver el planeta entero desde el espacio es una experiencia inolvidable. Sí, es caro ir al espacio con el Shuttle, y creo que deberíamos aceptarlo. Es un vehículo pionero. No creo que haya ninguna duda de que, sabiendo lo que ahora sabemos y usando nuestra perspectiva, como siempre hemos hecho,
podemos construir un vehículo mucho más económico para ir al espacio. La cuestión de si es práctico gastarse los presupuestos R y D en este momento para este proyecto es algo que hay que decidir. Pero creo que a partir de lo que hemos aprendido con el Space Shuttle sobre cómo ir al espacio, cómo transportar personas, satélites y carga de todo tipo, y la capacidad de transportar gente y efectuar misiones de reparación y recuperación con un vehículo como el Shuttle, eso proporciona a nuestra nación una capacidad muy singular que no creo que sea factible de otro modo o en ninguna otra nación. Esta capacidad debe mucho al X-15, las naves volantes y el Enterprise, y a toda la información recogida en el lecho del lago Edwards.